entrevistas con el diputado Bruno Gallo. Gracias por acompañarnos esta Gracias mañana. a ti por la invitación. En este camino, en este transitar de cara a las elecciones parlamentarias y también la escogencia de gobernadores y por supuesto de representantes al Consejo Legislativo. Empecemos un poco cómo está ese tema, cómo está viendo avanzada en principio el contexto, ¿no?, en el que se dan las elecciones, porque esta convocatoria, que fue postergada, recordemos, era un cronograma de 90 días, ahora del 27 de enero al 25 de mayo vamos a tener algo cercano a los 120 días. Pero ha llevado a la oposición en sus distintos sectores a las discusiones correspondientes de si participar o no participar. Lo que está pasando en Primero Justicia, ya pasó de una discusión política a una pelea entre figuras, pero lo cierto es que hay un debate en torno a este proceso y qué hacer frente al camino electoral. Bueno, sí, la primera cosa es que un proceso electoral en un entorno autoritario con una oposición mayoritariamente muy errática que ha ido tomando decisiones a trompicones y dando bandazos, tenía que producirse en estas circunstancias. De verdad es profundamente lamentable el estilo en el que se da este debate, es casi vergonzoso, diría yo, lo que acabamos de ver en Primero Justicia, pero lo que de alguna manera permea hacia todo el panorama político venezolano. De tal manera que, lo que nos parece serio es que todo el mundo entre en un proceso de diálogo, de negociación, intentando buscar los mejores liderazgos para conformar asambleas legislativas que estén al servicio de la gente, que puedan poner sobre la mesa los problemas fundamentales del país y que no sigamos viéndonos el ombligo desde los partidos y organizaciones políticas, sino que pongamos el oído en tierra para escuchar cuáles son las verdaderas dificultades de los venezolanos y que podamos atenderlas desde las gobernaciones, de los consejos legislativos y de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional con una situación especialmente interesante, que es que el gobierno está proponiendo una reforma a la Constitución, a mi juicio innecesaria. Lo que requiere la Constitución no es que la reformen, sino que se defienda y se cumpla su texto. Pero en todo caso hay que ver qué es lo que trae esa reforma y pedirle a los venezolanos que frente a eso no se queden en su casa, que intenten conformar en este proceso electoral con el voto masivo una Asamblea Nacional muy diversa, capaz de atajar las derivas autoritarias de los sectores extremistas, tanto del gobierno como de la oposición. Claro, porque frente al planteamiento de la reforma, si bien el presidente habla de 80 artículos que ya están, no son públicos, hoy no se conoce cuál es el calado de esa reforma, pero lo que sabemos de entrada es que el presidente dice que va a voltear como una media el sistema político del país. Sí, yo ya he dicho que me preocupa eso porque digamos, la historia universal ha demostrado que cuando tú tienes liderazgos que aluden mucho al poder del pueblo, termina entonces convirtiéndose esos liderazgos autoritarios en una especie de guía, de padrecito, de gran timonel que impone la política. Y las bases sirven para reproducir el discurso dominante. Yo creo que la democracia de bases es posible, viable, necesaria, descentralizar el poder hasta llegar a la gente, porque eso es lo que garantiza que sus problemas sean atendidos, es necesario, pero separándose diametralmente de la historia, digamos, del socialismo real, que yo conozco bien y el gobierno también. Nos toca hacer una pausa. Al regreso seguimos conversando con el diputado Bruno Gallo. Recuerden que ustedes también pueden participar en las redes sociales @primerapagina.gb. ¿Cómo van las alianzas? Porque frente a esta realidad también hay que entender lo siguiente. La elección parlamentaria favorecerá a las mayorías, a los que vayan por su lado, a los que no logren consolidar dentro de la oposición una opción única frente al gran polo patriótico. El cociente no los va a favorecer. ¿Cómo se está trabajando en este sentido? Sumado a la dificultad, por supuesto, de las alianzas, que significa también el término de las regiones, ¿no?, con los gobernadores y con los consejos legislativos. Lo hablamos al regreso de la pausa.